Tendencias literarias. El volver a contar. Al ser humano le gusta lo mismo, pero en diferente envoltura. Es una realidad inherente que ya se ha visto a lo largo de la historia. Cuentos, poemas, relatos, canciones y novelas que tratan los mismos tópicos desde hace milenios, tan solo cambiando la forma en la que se presentan las historias. Obras como la epopeya de Gilgamesh tienen un eco permanente en las obras que le siguieron, como en la Biblia, por solo poner un ejemplo. Continuando con esta tesis, a medida que el tiempo ha pasado y los medios de comunicación han mejorado, así como la transmisión y fusión de ideas en apariencia dispares, terminan influenciándose mutuamente para permitir que historias clásicas de un lugar sean reimaginadas y tengan cierto atractivo para ser contadas de nuevo, como puede ser el caso de los hermanos Grimm y sus cuentos. El Internet ha sido una herramienta poderosa en manos de los escritores, ya que les ha permitido ampliar sus conocimientos y conocer más historias, de las cuales, en ocasiones, toman elementos prestados de esas historias ajenas y lejanas en el espacio, tiempo y costumbre. En otras ocasiones, se proponen la tarea de hacer estas historias más atractivas para la gente de sus comunidades. El hecho de reescribir, volver a contar o, dicho pronto y mal, hacer suyas las historias, tiene su propia controversia. ¿Acaso el autor conoce el contexto en el que la obra fue creada? ¿Tiene en cuenta el valor que la obra tiene o tuvo? ¿Acaso es verdaderamente legal hacer esto? Es en medio de este impasse que el Templo de Hermópolis ha decidido traerles la siguiente tertulia, para discutir con amenidad entre colegas sobre este tema. Hoy contamos con la invitada más especial que hayamos tenido, Avril Harriet O'Neil, que dentro de poco va a lanzar un libro conocido como Conoce a tu enemigo, en el cual nos cuenta varios de los grandes problemas de los escritores al momento de crear sus obras. Bienvenidos amigos al Templo de Hermópolis. Soy yo, Diejútil Escriba, y hoy me acompaña Avril O'Neil, una escritora prolífica que nos trae su texto de El enemigo que debemos conocer, que va a sacar muy pronto. ¿No es verdad, Avril? Así es, pronto ya mañana. Mañana. Hoy Esto se graba día 16. Es muy bueno. En fin, entonces Avril, antes de empezar la conversación, la tertulia propiamente dicha, cuéntanos un poco de ti. Estamos interesados en conocer tu vida, obra y milagros. Mi vida, obra y milagros. Bueno, yo escritora soy como de multiplataforma, ese es como mi estilo. A mí me gusta el sistema multiplataforma, la verdad es que es un sistema que me apasiona, el escribir es como esta escritura de día a día, de ir contando esta historia como por lapso, trabajando con gente que te va comentando la historia en general. Así que eso en esencia soy. Como escritora, bueno, tengo un libro publicado ya en plataforma un año antes, ya un año y medio más o menos. Este vendría a ser como el segundo que publico en multiplataforma. Pero llevo muchos años metida en el sistema del multiplataforma como beta de otros escritores, comentando a otros escritores y ayudándoles también en sus textos. La verdad es que la escritura ha sido algo que me ha apasionado toda la vida, pero en general compartirla siempre ha sido un poco más difícil. Yo creo que salir de escribir a compartir es como un paso más también, no solamente el quedarte en tus escritos que son como propios, como personales, y salir a compartir con otros. Me gusta compartir mucho texto, no solamente eso, sino también del día a día, el blog, y ese estilo también es como mi fórmula también para escribir y para dedicar a esto. Pero aparte de eso, yo escritora, aparte de sentirme escritora de multiplataforma, soy psicopedagoga. En mi día a día trabajo en una oficina de inclusión, entonces voy lidiando como con ambas cosas, que son mis pasiones en realidad, mis dos pasiones, mi trabajo que es ser psicopedagoga y mi pasión que es escribir. Y entre otras cosas, yo soy una persona que cree que uno debe tener trabajos, pasiones y hobbies en la vida para vivir como equilibradamente. Muy cierto es, mi estimada Avril. En todo caso, fuera porque cierto es muy bonita tu historia, la verdad es muy lindo saber que alguien tiene la oportunidad de tener esa vida y si no sea así permitido por los dioses, todos lo tendremos en algún punto. Ok, aquí hoy en esta tertulia nos van a traer para los oyentes 5 grandes preguntas que nuestra muy estimada compañera, que ya han oído que es una escritora prolífica, una escritora que se da a conocer en multiplataformas y que se da la tarea
de ayudar a otros, que creo que como escritores muchas veces es la parte más difícil, ¿no? Porque hay de todo, como dice el dicho, hay de todo en la vida del Señor. Entonces, sí entiendo, me imagino en tu caso, Abril, que has tenido algunos desencuentros, gente a veces que no es tan receptiva, o en ocasiones simple y llanamente el cansancio vital, ¿no es así? Así es, sí, sí, definitivamente. En general, bueno, sí comparto con otros escritores, pero como escritora beta, máximo, así, con quien trabajo más, es con Kian, que como te comentaba antes, es mi hermana, con ella, bueno, nos conocemos 25 años, así que es difícil que tengamos grandes encontrones, pero sí compartimos mucho sobre la escritura, y con ella es con quien estamos escribiendo esta nueva novela, que es un trabajo colaborativo, que yo le digo nos ha tomado 10 años, porque nos ha tomado 10 años ponernos de acuerdo en qué era lo que íbamos a escribir juntas. Sí, a veces sucede y es muy lindo saber que hay ese vínculo filial, además del vínculo laboral, la verdad. Ok, y sí, básicamente la labor que llevas a cabo se puede decir que es de santos, ¿no? Es llevar el evangelio de la ayuda a los que lo necesitan. Entonces, personalmente te expreso mi admiración, mi respeto, y pues cualquier ayuda que necesites, el templo te la proporciona en tanto se lo pueda hacer. Okay. No, muchísimas gracias. Bueno, también tiene que ver con el hecho de que, bueno, soy psicopedagoga, entonces la beta docente me viene como siempre. Es otra de mis pasiones, ser docente, trabajar con otras personas, enseñar, aprender en realidad en el proceso, porque los procesos de enseñanza son de enseñanza y aprendizaje. Sí, siempre. Uno y otro. Sí, siempre. En la vida uno siempre aprende a medida que enseña, ¿no? Ok. Para continuar con el tema, que de hecho es muy bueno lo que expusiste, Abril, vamos a establecer entonces nuestras preguntas de conversación. Nuestras preguntas, se podría decir, ya que es compañera de humanidades, nuestras preguntas de investigación. La primera sería: ¿qué hace que una historia merezca o llame la atención para ser contada de nuevo? La segunda sería: ¿cuáles son los géneros cuyas historias suelen ser recontadas más de las veces? La tercera sería: ¿por qué volver a contar una historia? La cuarta sería: ¿en serio vale la pena volver a contar una historia? O sea, volver a explorar un hecho ya narrado. Y la última, pero no es la menos importante: ¿alguien que recuenta una historia es verdaderamente un escritor o no? Porque pues nos hemos topado en ocasiones, en los miembros del templo, con esa pregunta, y aprovechando todas las virtudes y bondades que tiene nuestra compañera, esperemos que podamos clarificar todas nuestras dudas. Entonces, Abril, para ir directos al tema, ¿qué es lo que hace que una historia merezca o llame la atención para ser recontada? Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese respecto? Yo pienso que hay dos cosas que hacen que una historia merezca ser contada. Por un lado, un aspecto que es emotivo, ¿no? Eso a modo personal, yo siento que de pronto uno lee una historia en su infancia, en la juventud, y esta historia te marca de alguna forma y tú sientes que tiene algo que te parece que debe ser recontado o traído nuevamente a la actualidad. De pronto una historia que tiene un mensaje, que tiene una temática que quizás es necesario volver otra vez a darle luz, pero en esta época. Que es lo que yo siento que en general pasa con los libros. Uno es como un pintor cuando uno escribe. Uno le da luz a las cosas y le da cierta oscuridad, también cierta sombra. Y siento que la recontar también se trata de darle luz a cosas que en algún minuto tú leíste, que hicieron mucho sentido, pero que de pronto quizás es bueno traerlas otra vez a la palestra, pero a la luz de la actualidad. Y por otro lado, yo siento que hay historias que cuentan sucesos históricos, por ejemplo, y que se repiten en la historia. La historia es cíclica, entonces de pronto tú te encuentras con una situación que se parece mucho a algo que ocurrió en la historia antes, que fue contado quizás en otro libro, y que sería bueno traerlo a la luz otra vez y hablar sobre este tema, mezclándolo un poco con la actualidad o con los acontecimientos y cómo se ven, y aprender un poco sobre ellos de nuevo. Yo creo que en eso está el arte de recontar, y siento que recontar no es un arte actual, no es algo que uno haga solamente en los libros ni en la literatura. Siento que es algo que viene desde nuestros ancestros. Yo pertenezco a un pueblo originario, y para nosotros el oralismo era sumamente importante, y nosotros recontábamos la misma historia una y otra vez y le dábamos luz en diferentes épocas,
Entonces la historia que mi abuelo me contaba, que le contaba a mi padre, que mi padre me cuenta a mí, y que yo le cuento a las siguientes generaciones, es una historia que requiere obviamente renovar de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo, pero también requiere que uno vaya rescatando estas enseñanzas a lo largo de las generaciones. Entonces, para mí recontar es como parte de mi esencia también. Y por eso también el retelling, para mí el retelling es súper relevante. O sea, cuando yo decido, no es la primera vez que hacemos retelling con mi hermano y yo, y tomamos estas historias antiguas, también tiene un poco de esa esencia de recordar cómo era esta experiencia de traspasar por generaciones una misma historia y cambiarla a la luz del cambio, de la modernidad, del tiempo. Claro. En todo caso, el retelling, como mencionaste, que es un anglicismo, es como cocinar, ¿no? En ocasiones nosotros tenemos una receta, que esa receta esencialmente es la misma, pero en ocasiones los ingredientes cambian un poco, básicamente, ¿no? Sí, Y lo sí, que definitivamente. Y lo que comentabas es muy interesante porque, por ejemplo, la revisión, bueno, ya me adelanté un poco el término, ¿no? Pero el volver a Ujú. contar las cosas en la literatura sí es algo muy ancestral. Y me acuerdo mucho de una broma que hacía un amigo mío que decía, todas las historias después, la de Grona, el cavernícola que dibujaba en las cavernas, son vuelvo a contar de esa historia, ¿no? Ujú. Entonces, sí, es parte de la naturaleza humana el contar de nuevo las cosas y, por ejemplo, lo que hiciste, la cita histórica, siempre en la historiografía está esa revisión de las fuentes. Entonces pasa lo mismo con la literatura y tenemos los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, con la mitología griega, con los Ujú. mitos religiosos del cristianismo, por ejemplo, los mitos religiosos del hinduismo, por poner solo unos ejemplos. Pues Sí. de novelas, por ejemplo, están las miles de adaptaciones y vueltas a contar de la Ilíada, de la Odisea, Ujú. entre otras tantas, que hace que llanamente la humanidad, el ser humano como es, le guste, ¿no? Ya lo decía yo al principio, al ser humano le gusta lo mismo, pero con un sabor diferente, una diferente envoltura, ¿no? Así es. Sí, sí, definitivamente. Entonces, ya que hemos tocado estos temas, ya que has tocado el tema de tu hermana, del tema de ser escritora y todo lo que conlleva eso, además del tema de ser un pueblo originario, un pueblo autóctono de la zona, que eso es muy interesante, parte de mi trasfondo antropológico, eh, Ujú. ¿cuáles son los géneros cuyas historias suelen recontarse más, Abril? No sé, cuéntame. Así, esto es muy en experiencia propia porque no tengo así como un conteo de cuántas historias, pero yo siento que en este minuto lo que más se cuenta o lo que más se recuenta, aparte de la mitología como comentabas tú, yo creo que la novela romántica en este minuto está haciendo mucho, vuelve a contar mucho. Yo siento que la novela romántica ha tomado un espacio importante del retelling. Ujú. Y creo yo que tiene que ver también con el hecho de que se ha expandido mucho en muchas áreas. Porque la novela romántica ahora es novela romántica de ciencia ficción, de terror, de misterio. Tiene como muchos subgéneros y siento que ha abarcado todo eso y el retelling es inevitable cuando abarcas como tanto, en todas las áreas. Sí, Entonces, yo bueno, la novela romántica en general se ha expandido harto. También se ha vuelto una literatura mucho más de masa también. Puede ser eso. ujú. Sí, o sea, concuerdo en gran parte con tu punto y no solamente eso, como has bien, muy bien mencionado, porque la literatura romántica siempre ha tenido sus subgéneros. Por ejemplo, puedo citarte el ejemplo, valga la redundancia, ¿no? De Orlando Furioso. Orlando Furioso Ujú. tuvo una adaptación era una adaptación de Orlando Enamorado, si no mal recuerdo, que era una Sí. sátira a esa historia, ¿no? Es maravilloso. Y como tal, la novela Ujú. romántica siento yo, valga la redundancia, que además tiene un enorme impacto a día de hoy porque tanto la expansión demográfica que ha tenido el género humano, como también la liberalización de las corrientes de pensamiento, las corrientes sociales, las divergencias, podría decirse pronto y mal, eh, de preferencias, que hacen que la novela romántica sea revisitada una y otra vez porque hay muchas cosas que contar desde diferente perspectiva. Y por ejemplo, tenemos el ejemplo, valga la redundancia por enésima vez, de Romeo y Julieta, ¿no? Es una historia que se ha vuelto a contar Sí. una y otra vez.
Por Así ejemplo, es. la historia de Drácula, que yo he leído la novela y la novela es algo maravilloso, porque tiene muchos recursos interesantes. Se ha vuelto a contar, por ejemplo, ya que tocamos el tema ese del romance, en ningún momento al día de hoy, ¿no? La gente consideraría correctas algunas de las actitudes que tienen los narradores, ¿no? De la novela de Drácula. Ujú. Y eso hace que, pienso yo, no sé qué tú me dirás, que la gente muchas veces le diga, me gusta esta historia, pero me gustaría contarla desde una perspectiva que... Bueno, ya me estoy adelantando a la siguiente pregunta, pero bueno. Sí, estaba pensando lo mismo. Sí, mi error. Pero bueno, ya que vamos a preguntar entonces. Entonces, ya que hemos entrado, ya que estábamos en nuestra jugo, en nuestra salsa, en nuestro mole, como se dice aquí en las tierras de la Nueva España, ¿por qué volver a contar una historia? ¿Qué es lo que nos lleva a contar una historia? Tú que eres psicopedagoga y que te metes más en esos temas, me interesa mucho tu opinión. ¿Por qué volvemos a contar una historia? Em, bueno, como yo te decía, por aspectos emotivos, pero como tú bien comentabas también, sí tiene que ver con el hecho de que hay cosas que no traspasan la línea del tiempo, que uno las lee, pues, por ejemplo, en muchas novelas uno las lee y uno dice, claro, pues en esta época tiene sentido. Nosotros ahora mismo estamos escribiendo Conoce tu enemigo, que viene a ser un retelling muy rebuscado, porque nosotros hacemos más como un reciclado de la novela, la tomamos, la desarmamos completa y la volvemos a rearmar a la luz de la actualidad. Pero en su época, por ejemplo, tocaba temas bien interesantes sobre educación, particularmente, que la novela original, que se llama Mi querida enemigo, trata sobre una joven que llega a liderar un hogar para niños en su época, una mujer en la época del voto del sufragio femenino. Ella viene saliendo de un college, entonces es muy adelantada a su época. Ella llega a liderar este hogar para niños como directora y toca muchos temas de la educación en esa época que a la luz de ahora, por ejemplo, uno los mira y dice, no, qué horror lo que está diciendo, pero en su época eran teorías muy revolucionarias sobre la educación, sobre la genética. Ella es muy categórica con respecto a la genética y cómo la genética en cierta forma determina a los estudiantes. Y a la luz de la época y a la luz de los nuevos descubrimientos sobre el cerebro humano, uno ya va entendiendo que eso no traspasa la línea del tiempo. En su época tenía mucho sentido. Yo cuando lo leí, daba en realidad de la adelantada que estaba la escritora respecto a temas de la educación para la época que manejaba, pero ya esta época no la traspasa. O sea, uno lo lee y dice, no, esto no tendría ningún sentido traerlo de vuelta a la época y decir exactamente lo mismo. Entonces podemos verlo desde otro ángulo. Sí, o sea, lo que haces tú con esta novela es una deconstrucción, ¿no me equivoco? Sí, una deconstrucción. Sí, es muy interesante, siento que sería un tema muy interesante para cualquier otra tertulia, porque la deconstrucción en cualquier rama de las ciencias humanas o humanidades es algo que siempre tenemos presente. Y lo que tú comentas siempre pasa. Por ejemplo, hay novelas que traspasan en el tiempo algunas cosas, como tú muy bien comentabas, que esa novela tenía elementos revolucionarios para la época, pero que hay otros elementos que se quedan anclados a la época porque pues uno le escribe desde la perspectiva de su momento, ¿no? Es imposible que uno tenga la presciencia de saber qué viene en el futuro. Entonces, me alegro mucho que lo hagas, siempre es bienvenido volver a leer una historia desde un ángulo diferente porque toda obra, pienso yo, como toda persona, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y donde dé la luz y donde esté la sombra es lo que vamos a ver y muchas veces viene bien el cambiar el foco para ver esas zonas que estaban ensombrecidas y ensombrecer aquellas zonas que estaban iluminadas. Entonces, ya que hemos tocado todo esto y que me imagino tu respuesta, ¿no? Pero, ¿en serio vale la pena volver a contar una historia? O sea, ¿vale el precio? ¿Vale el esfuerzo? ¿La inversión? ¿Vale en muchas ocasiones tristemente las acusaciones de las personas de que simplemente te estás colgando de la fama de alguien? Sí, no, para mí es totalmente plausible, es realmente bueno volver a contar. Yo siento que nos hace revisar y revisarnos, quizás revisar también la historia, revisar las épocas, revisarnos a nosotros mismos y nuestras ideas respecto a ciertas cosas, pero además siento que recontar también es un trabajo cognitivo interesante en realidad.
nace esta idea con mi hermana de recontar. Nosotros teníamos nuestras historias, escribíamos como cosas originales que se nos ocurrían y generalmente basadas en situaciones nuestras, cada una tiene su fórmula, pero teníamos este ejercicio que nos gustaba mucho y siento que es un ejercicio del pensamiento, que era que tomábamos una novela antigua, por ejemplo, y nos sentábamos a hablar entre nosotras acerca de cómo se nos ocurría que esto se podía adaptar a la actualidad, pero quizás que también a los medios actuales, así como ¿cómo contaría yo esta historia en Wattpad? ¿O cómo la habríamos contado un clásico de Dickens en Wattpad? ¿O cómo habríamos contado, en este caso, esta historia? O Almas Borrascosas, que es una novela que con mi hermana también tenemos pendiente de recontar. Ay, ¿Cómo Dios la mío. escribiríamos, pero para plataforma? Claro que sí. Por favor, prosigue. Tuve un flashazo de mi pasado. Por favor, prosigue. O, por ejemplo, hay una novela que nosotras disfrutamos mucho que es La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Con mi hermana de chica siempre la leíamos, nos gustaba harto esa novela, entonces pensábamos, ¿y cómo la traemos a la actualidad? ¿Cómo la transformamos en una novela de Wattpad? ¿Cómo sería una novela de Wattpad de Calderón de la Barca? Entonces hacíamos este juego y nos entreteníamos haciéndolo y de pronto se nos ocurre esta idea. Yo siento que es un ejercicio entretenido, nosotras nos la pasamos bien, cómo le damos una lista, cómo la cambiamos, cómo la hacemos para esta época, cómo se hace atrayente, por ejemplo, para un grupo, porque Wattpad es una aplicación súper grande, nosotros ya no escribimos para Wattpad, sí. Es una aplicación muy grande, hay mucha juventud. Los jóvenes en general aprendieron a leer. Yo creo que la masa de gente que ha aprendido a leer es muy amplia, pero de pronto no leen tanto o leen muy poco. Entonces hay temáticas que se van quedando fuera también. Sí. Yo siento que habían cosas o que se tocaban, o temas que se tocaban en los clásicos que no se están tocando en la plataforma porque suele ser un poco uniformada. Y de pronto queríamos traer una temática que se tocaba en tal libro y discutirla y saber qué es lo que pensaban otros sobre este tema. En Conocer a tu enemigo nosotros queríamos tratar un poco el luto frente a las enfermedades y las alteraciones de tipo mental. Queríamos hablar de estas cosas, pero con un tono un poco más liviano e ir dejando abiertas las preguntas para la discusión. Yo tengo una novela anterior en la que trabajo un tema que es súper común en las plataformas, que es el tema de las relaciones profesor-alumno, pero dejar abierta la temática para que dejemos un espacio para la discusión también sobre los límites éticos y morales de la relación profesor-alumna. Y también es un retelling de una novela antigua que yo leí hace muchos años, que no tiene nada que ver con una relación profesor-alumno, pero que la tomé y la dibujé hasta que la transformo en esta novela. Pero la idea siempre es esa, es traer temáticas o traer problemas que se discutieron en otras novelas y traerlas otra vez a la actualidad y a un público que de pronto sabe leer, pero no lee tanto. Sí, terminaste, ¿no? Porque no quiero interrumpirte. Sí. Ok. Quitando el tema de mis recuerdos con Cumbres Borrascosas, me acuerdo haber leído esa novela, pues cuestión, ¿no? Del hábito, tengo un ratio de lectura bastante elevado, pero has dicho bastantes cosas muy interesantes. Y dejando de lado que básicamente tú juegas con armas de destrucción masiva, porque objetivamente hablando, siempre tocar temas que no son del gusto popular es usar un arma de destrucción masiva y ahí tener en el borde de la aniquilación mutua asegurada. Pero el retelling, el volver a contar, como me gusta decir a mí, es muy parecido a la adaptación, pero no es lo mismo. ¿Coincides conmigo o no? La adaptación, sí, definitivamente. Sí. O sea, me parece... Sí. Sí, o sea, a mí me da la impresión, lo que yo pienso es que la adaptación, claro, se ciñe un poco más a la novela y siento que en el retelling tú agregas otras cosas o tomas nuevas perspectivas también. De pronto en el retelling tomas la perspectiva de otro personaje para contar la historia. Sí. Y por ejemplo... Siento que hay variantes, muchas variantes en el retelling, quizás es un poco más amplio también. Sí, como todo en esta vida siempre hay variables, ¿no? En el cálculo general. Pero sí, de lo que tú comentas, la adaptación generalmente trata de... Dame un momento, por favor. Y pues eso. Ha habido un importante lapsus en mi cerebro, se podría decir. Algunos escribas han llegado a comentarme algunas situaciones urgentes en las criptas.
Así que de antemano pido disculpas muy sinceras a los oyentes del tema que estábamos hablando. Ok, sí, ya me acordé que estábamos hablando, las adaptaciones, ¿no? Sí, 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 cierto, cierto, ahí está, los poderosos lapsos del cerebro, qué bonita herramienta tenemos, ¿verdad? Ok, Ujú. pero que Sí. comentaba, mi perspectiva es que la adaptación siempre apunta a la gente que conoce la obra, ¿no? O sea, para resumirlo Ujú. simplemente es eso. Así Y el es, sí. retelling generalmente es para quien no ha leído la obra. No necesitas conocer la obra para leer una vuelta a contar, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Entonces, y además habías dejado varias armas de destrucción masiva, como dije antes, ahí sobre la mesa. Y creo que una de las que he encontrado mayormente interesante es lo que dijiste, ¿no? De que hay cada vez más gente que sabe leer, pero que no lee. Ujú. Entonces, Sí, dime por favor. sí, y bueno, la proliferación de estas plataformas en realidad ya no son una. Yo me acuerdo que años atrás nosotros participábamos de las plataformas de fandom, donde se escribía mucho fanfic en su época, y habían también un espacio muy pequeñito para originales, donde uno subía sus obras también. Eh, y después aparece esta plataforma que es Wattpad, que viene a ser como una plataforma tan grande en realidad, que viene a poner como todos los recursos, porque el fandom generalmente se uno mismo iba como pagando a la página para que se pudiera mantener en línea. En cambio, Wattpad viene a ser una página que se sustenta sobre sí misma como una empresa, y más adelante aparecen otras plataformas, Booknet, ahora las plataformas chinas que han proliferado mucho. Entonces, habiendo tanta plataforma ahora, muchos jóvenes se acercan a través de estas porque las plataformas son amigables, son llamativas, eh, se van adaptando a las épocas también. Entonces, se acercan así a escritos, a escritores o a escritores que se vuelven medianamente conocidos en las plataformas. Y claro, la lectura de pronto es más ligera que un libro, por ejemplo, un clásico que le dan en la escuela. Eh, y muchos de ellos, claro, saben leer, pero no han leído grandes cantidades de libros y tienen este espacio en donde leen literatura ligera, rápida, porque aparte hay mucho Facebook adentro. Eh, y cómo tú logras traer mensajes, por ejemplo, de otros libros, de otras historias, o variar un poco también el discurso y la discusión que hay dentro de la plataforma. Yo, en esencia, siempre soy docente, entonces siempre estoy pensando cómo varía esta discusión. Vaya por Dios. Discutan sobre otros temas que no sean los mismos siempre. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Y por eso también la novela romántica, por ejemplo, o la novela ligera, que es la que yo también yo trabajo mucha novela ligera, siempre lo digo, párrafos cortos, muchos puntos, eh, Ay, qué llega, recuerdos. llega a ellos más rápido, pero quiero tocar temas trascendentes, no quiero tampoco quedarme exclusivamente en las mismas temáticas, dando vueltas. Ujú. Sí, bueno, novelas ligeras yo había estado Ese es el pensando. asunto. Ah, sí, sí. Sí, disculpa la interrupción. Novelas ligeras yo había estado pensando en las japonesas, pero ya que dijiste eso ya me relajé un poco porque me trae muchos recuerdos, ¿no? Muchos eventos del pasado, del templo de los escribas, pero sí, comentas eso que es muy interesante, ¿no? Pero lo que se dijo antes, el ser humano le gusta lo mismo, pero diferente, diferente presentación, diferente Ujú. sabor, diferente forma de ver. Entonces, además, la gente ahí podríamos meternos en la genética, cosa que como tal no afecta al 100%, pero hay veces que sí. Que no vamos a Ujú. entrar porque no es tema de discusión, es otro tema, absolutamente, es otra tertulia, es otra circunstancia. Pero muchas veces esa gente también ve las novelas antiguas muy lejanas, ¿no? Son gente, Ujú. como se diría aquí en la Nueva España, la chaviza, ¿no? Como dice la chaviza, ¿no? Ahí ya uno se siente chaborruco diciendo esas cosas, pero bueno. Pero ya son cosas de la desenfrenada juventud. Esa es mi frase favorita, desenfrenada juventud, ¿no? Entonces ya Sí. uno podría ponerse en voz de anciano y decir, estos jóvenes de hoy en día no saben respetar a los viejos, ¿no? Pero no es la intención, no es la intención, ¿no? Estamos aquí, tú como pedagoga y uno como bibliotecario en jefe, escriba en jefe,
nuestra misión no es atacar a la gente. Creo que estamos de acuerdo en ello y en ningún momento, porque nunca va a faltar la persona que quiera malinterpretar, el decir que lees poco te hace de menor valía. Lo que pasa, objetivamente hablando, y tú me corregirás si no es cierto, que cuando entre más lees, más conoces, mayores referencias tienes, mayores recursos conquistas y tienes una visión mucho más amplia de todos los acontecimientos. Ya no te quedas limitado a lo que te dicen uno o dos autores. Ya conoces mucho más del tema, tienes mayor riqueza, incluso mayor léxico, porque me dicen eso mucho, que hay gente que tiene más léxico que otras y mucha gente piensa que es porque son pretenciosos o porque son académicos, pero sucede muchas veces que es simple y llanamente gente que lee bastante y que no se queda específicamente en un solo tema. Por ejemplo, esto me recuerda cuestiones de mi juventud allá en el lejano Memphis, a las orillas del Nilo, que me ponía a leer diccionarios, ¿no? Entonces siempre llegaba y infante al fin del cuento, joven, mozuelo, uno hablaba con cierta diferencia a los demás, ¿no? Entonces hay muchas veces que también hay gente que no quiere ser tan diferente porque se siente fuera de la masa social, ¿no? Sí, definitivamente. En especial en una sociedad que claro, le gusta también esta cosa de apiñar también, o sea, también hay una cultura de formar parte. Yo no siento que sea una mala actitud, o sea, pero claro, de pronto ser indiferente igual es como difícil, es complicado también. Sí. Aquí estamos, tengo que resistir el impulso porque los temas de sociología y antropología son mi pasión. Y la masa social es algo maravilloso de estudiar, ¿no? Pero no podemos entrar tanto ahí porque estamos hablando ahora mismo de un tema literario. Ya veremos armar una tertulia porque no me quiero quedar con las ganas, sinceramente. Pero bueno, lo que decíamos. Sí, entonces, cuando uno habla de todos estos temas, se internan estos temas, trata de conocerlos. Hay veces que siempre vas a tener la resistencia, ¿no? Y ya llegamos, pues, al momento de las novelas. Emily Bronte, qué escritora, qué mujer, qué recuerdos que uno tiene. No te sé cómo tiemblo por dentro. Ay, sería interesante. Me estoy desviando mucho del tema, no es mi intención, pero me has tocado la fibra sensible. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Pero es eso. Toda novela, todo trabajo, porque también hay que hablar de los trabajos científicos, que claro, eso es un poco más difícil porque la ciencia, a diferencia de la literatura, no es tan atemporal, siempre hay alguien que te cuestiona el trabajo y eso es perfectamente válido. Pero pues la literatura tiene esa magia, ¿no? Tiene ese sabor. Incluso los textos religiosos, que yo me encantan leerlos porque siempre tienen algo interesante. Incluso los textos religiosos han pasado por ese proceso de transformación. El leerte el Talmud no es lo mismo que leerte una Biblia copta, que podría decirse pronto y mal, que es lo más parecido que hay a la Biblia de los cristianos originales. Leerte una Biblia católica, me voy a tener que resistir al decir naranja, los hábitos de Dune. No es lo mismo que leerte una Biblia ortodoxa, y ya no hablemos del protestantismo y de las variantes que tiene, porque ese sería un tema tanto para una serie de videos como para una serie de tertulias, porque son temas bastante interesantes que merecen su atención particular. Pero eso es lo que hablamos. Por ejemplo, los mismos temas religiosos han sido recontados en los pueblos originarios. Nosotros también tenemos muchos recuentos. O sea, de pronto te encuentras escuchando una historia que pasó hace miles de años en tu cultura y es un recuento de otra historia anterior, o de pronto una absorción también. Sí. Toman una historia de la religión católica, la mezclan con una historia previa que nosotros teníamos, se forma una nueva historia. Entonces, claro, creo que es un tema a todo nivel que pasa en la cultura y que pasa a través de los años, de los siglos, y tiene que ver con el hecho también de que la historia cambia constantemente y que nos estamos juntando también. El mundo se ha globalizado mucho, entonces ahora compartimos con gente que no se nos habría ocurrido jamás compartir años antes. Siempre. Sí, lo que comentas además es que son temas, perdónenme que me emocione, pero es que son temas
bastante apasionantes, y el caso de las culturas autóctonas, pueblos originarios, pueblos nativos locales. Hay muchas formas de definirlo, algunas que se consideran en ocasiones ofensivas, otras que no terminan de representar porque no son tan conocidas, y otras que pues las mismas comunidades piden su reconocimiento. Pero en el tema, para no dejarlo ir, porque forma parte de lo que estamos hablando, los pueblos originarios, los pueblos autóctonos, es lo más normal, ¿no? Siempre el volver a contar, mucha gente piensa que es cosa de Hollywood y demás, y mentira, porque esas comunidades son comunidades dispersas. O sea, eres parte de ese Tao, como se podría decir, ¿no? En el término griego de comunidad. Pero tu comunidad, por ejemplo, hablando del caso particular de Chile, no es lo mismo decir que estás en Valparaíso que estás en Santiago de Chile, ¿no? No es lo mismo decir que estás en Atacama a que estás en la zona de la Patagonia. Puedes hablar la misma lengua, puedes compartir con ellos creencias, pero la forma en la que ves el mundo te obliga a volver a contar la historia, ¿no es así? Así es. Bueno, en nuestro caso particular, yo soy mapuche, pero de territorialidad huilliche. O sea, de la territorialidad sur del pueblo mapuche. Y somos todos distintos. O sea, los picunches que están al norte tienen una forma de ver el mundo y las mismas reglas, las mismas estructuras, pero lo ven diferente. Nosotros nos guiamos por Kumemogen, que son los principios del buen vivir, pero cada uno lo interpreta a la forma que puede o con las herramientas que tiene también, y con la historia que carga encima. Entonces, las reinterpretaciones de los principios de Kumemogen varían de Mapu, el Afkin que está junto al mar, o el Mapu que está en el lado argentino. Cada uno de nosotros tiene una visión diferente de los mismos principios y que tienen que ver con la historia que cargamos, con las comunidades con las que nos juntamos. Y Mapu estuvo influida por el Imperio Incaico, pero también por los españoles. Nosotros, en cambio, en Wijimapu estuvimos influidos por los turcos y por los vascos. Entonces son culturas distintas dentro de una misma nación que nosotros conocemos como la nación de Wallmapu. Sí. Entonces, claro, tenemos nuestros encuentros también respecto a cuál es nuestra posición respecto a los mismos principios. Sí, son temas de lo más apasionantes, y ese tema, si me permites la invitación, quedas formalmente invitada a contarnos, porque como recurso de escritura, ¿no? No vamos a entrar en detalle, bueno, voy a tocarlo, porque hay mucha gente también, no sé qué me dirás tú, porque forma parte de volver a contar, que en ocasiones, formando o no formando parte de la comunidad, decide tomar elementos de esta y volverlos a contar. Entonces, ¿tú cómo te sientes en ese respecto, de que la gente haga eso? Aprovechando que no es una pregunta formal de la tertulia, pero no puedo quedarme con las ganas de preguntarle, y creo que el público también estará interesado en saberlo. Bueno, yo siento que eso depende. Siempre con mucho respeto uno lo puede entender. De pronto me encuentro con obras sí que lo tergiversan tanto que no entienden tampoco la esencia de la historia general. Nosotros tenemos muchos cuentos, los Epeu, que son cuentos de origen. Tenemos mucho cuento que lo que intenta es dejar una enseñanza en particular, y de pronto te encuentras con algunas cosas que no tienen la esencia original que nosotros pretendíamos entregarle a las siguientes generaciones. Entonces, de ahí como que no estuvo preguntándole a nadie, lo tomó nomás. Pero hay otras historias cuando la persona se informa, cuando entra a las comunidades, pero también cuando deja algo a la comunidad. Nosotros tenemos este principio del dar y recibir. O sea, nosotros damos, pero lógicamente uno tiene que recibir algo a cambio. No se trata de temas de dinero, porque nosotros hacemos trafkintun, pero de conocimientos. Sí. Trafkintun es como el trueque. Uno da y que se recibe. Y de pronto, en las culturas, no solo la mía, sino que también las culturas con las que nos relacionamos, en general tienen esta mirada del extractivismo occidental. Es una mirada bastante negativa respecto a ello, porque se hizo mucho. O sea, durante muchos siglos se extrajo mucho de nosotros, mucho conocimiento, a nuestras personas también, porque nuestros familiares también fueron extraídos y llevados a otros lugares y presentados en otras comunidades, en especial en Europa. O de pronto nuestras joyas, nuestra artesanía, todo fue extraído y llevado. Y nos pasa también con la joyería, por ejemplo, que extraían de nosotros, nos extraían el conocimiento y después las vendían.
y nos contrataban a nosotros como mano de obra para venderla a precios exorbitantes, pero nos pagaban poco. Sí. Entonces, y nos empobrecían. Ay, Entonces, claro, la cultura del extractivismo les ha pegado fuerte a las comunidades, y las comunidades son muy recelosas ahora de las personas como occidentales que entran a sacar información y ya, pero ¿qué vamos a sacar nosotros a cambio? Para que así quedemos equilibrados en lo que tenemos, un poco como el camaricún. Nosotros cuando tratamos con la naturaleza, nosotros le entregamos a la naturaleza para que ellos nos entreguen de vuelta. Y ese es el mismo sentido que tenemos entre nosotros también, y es el sentido que pretendemos tener con el que viene a la comunidad y extrae. sí. De hecho, creo que no es solo cosa de las comunidades autóctonas, porque en la mayoría de creencias, indiferentemente sean religiosas, sean políticas, sean sociales, está esa ley del intercambio equivalente, ¿no? Del dar, tú me das, yo te doy, de la reciprocidad. Entonces sí es entendible que haya muchas veces incomodidad por parte de dichas comunidades cuando de repente alguien te sale con una historia que clama ser, supongamos en el caso de tu etnia, mapuche, pero tú la ves y te quedas de... ¿Y este qué hizo? O sea, ¿qué le hicieron a mi hijo? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. Tiene cosas muy extrañas, o de pronto reinterpretaciones que son que pueden ser ofensivas también. Sí. Yo creo que todo depende en realidad del respeto que se le dé. O algunas veces invisibilizaciones, porque hay todo un tema. Nosotros somos huilliche y en la cultura huilliche hay mucha leyenda, mucho mito. Nosotros trabajamos todo lo que es el ñe, y el ñe es muy difícil explicar de pronto, hacer las traducciones de las cosas. Los ñes son energías, son especies de espíritus tutelares de las cosas naturales, los ríos, los árboles, los caminos, todos tienen ñe, y el ñe le da la esencia a las cosas. Entonces nosotros en nuestra cultura el ñe toma forma, por ejemplo, de una persona, toma forma de un animal en particular. Y tienen nombres, como nosotros tenemos el trauco, tenemos el chonchón, el tuetué, la pincoy, el pincoy. Y todo eso ha formado una vasta mitología respecto de nuestra cultura. Y de pronto Chile se ha olvidado que es nuestra y cree que es suya. Y se olvida de nombrarnos, o sea, esto es nuestro, es de nuestra cultura, de la cultura huilliche, la mezcla de la cultura chona, y se olvida así como, sí, es que nosotros los chilenos que tenemos estas creencias, no, pues no es chilena la creencia, es nuestra. Nosotros todavía hacemos rogativas, y todavía tenemos esta relación como tan cercana con la naturaleza en relación a estos seres, a estos espíritus tutelares. Y todavía les damos y ellos nos entregan a cambio, pero para ellos esto no pasa de ser como cuentos infantiles y algunas fantasías, y de pronto se cuentan como cuentos. Pero para nosotros son parte de nuestra espiritualidad diaria. Sí, es un tema, es un tema maravilloso. A mí, como ya comenté, me encantan los temas de espiritualidad, de creencias. Entonces, es cosa de otra... En serio, yo no es por cortarte, lo contrario, pero es cosa de otra tertulia, porque son temas que merecen ser visualizados por Independiente, que merecen su tiempo, merecen su estudio y merecen que la gente los escuche no en una mención, sino en su propia sección, ¿no? Entonces... es muy interesante todo esto que nos has contado. Yo creo que más de un usuario estará interesado o encantado. Y vamos a ir a la última pregunta que es jugosa, que me imagino tu respuesta, pero ¿alguien que recuenta una historia se puede considerar escritor? Sí, definitivamente. O sea, Shakespeare es escritor. Shakespeare ha recontado. Ay, hijo de... Ay, perdóname, ay, hijo de su madre, Shakespeare. Ese era un mago de robar, digo, de recontar. Sí, de recontar. De recontar, no estamos acusándolo de ladrón, ni estamos diciendo que los ingleses son ladrones, ¿eh? No, ¿cómo crees? Hay una línea sutil entre
entre el plagio legal y el plagio artístico. Sí, sí, siempre está eso y siempre los chistes sobre los ingleses, sobre el balconing y sobre el robar nunca están de más, pero bueno. Si hay algún oyente inglés o anglófilo, no estamos insultando a los ingleses, por favor, no nos quemen. Ok, entonces, ya que me has dicho eso, ¿quieres extenderme un poco tu punto de vista al respecto? Sí, yo siento que, bueno, visto no solamente desde mi punto de vista como de escritora, sino también desde mi punto de vista de la psicopedagogía, el reescribir es también un proceso creativo ligado al arte. Yo siento que el arte es uno de los procesos cognitivos más elevados de la cognición. Por encima de otros, porque tomas todas las herramientas que tienes para hacer algo nuevo. Todas las herramientas cognitivas que tú tienes a la base se toman para hacer este algo nuevo. Y yo siento que cuando tú reescribes, tomas esta obra y haces un proceso creativo complejo, o sea, no es algo simple tampoco. Tomas todos tus recursos, todas tus herramientas, tomas tus posturas también sobre las cosas. Claro. Y siento que tiene la misma importancia que cualquier otra representación artística que tenga, con menor o mayor calidad, dependiendo también de todos los recursos que tengas. Claro. Porque puedes poner todos tus recursos y a veces tus recursos no son tan elevados, pero no lo haces igual siento que entra dentro del arte, igual del representar y pones todos los recursos creativos y cognitivos que tienes. Claro. Siento que es lo esencial del arte. Yo así observo el arte bajo mi perspectiva. No sé si sea la perspectiva que comparte todo el mundo, pero yo siento que los procesos creativos del arte son procesos cognitivos elevados, donde pones todas tus herramientas. Claro. Tienen un objetivo, tienen un sentido, tienen una postura también. No tienen su postura ideológica, hasta política, respecto a lo que hace. Y yo siento que cuando uno lee de partida, hace esta vuelta de poner su visión, de discutir sobre un tema. Uno lee esta obra en particular y uno dice, pero yo pienso que sobre esto, esta es mi opinión sobre esta temática que se toma aquí, y luego construye otra vez. Sí, lo que se llama la lectura crítica, en pocas palabras. Sí. Eso, y creo que hay dos cosas que puedo extraer de lo que dijiste. Voy a dejar en orden inverso como las mencionaste. Hay quien dice que el arte es lo que nos diferencia de los animales sociales que han logrado construir sociedades, ¿no? Véase las hormigas. Y lo que dices, para mí yo comparto ese punto de vista, que el arte es la forma más elevada que el ser humano tiene de interactuar con su entorno, ¿no? Porque la ciencia, más que una forma elevada de interacción, es una forma de análisis del entorno. Así es. Entonces merece su propia definición. Y yo, hay una cosa, sí estoy en desacuerdo contigo sobre si el que se reescribe es escritor. Yo pienso que no es escritor. Yo pienso que el que reescribe es un arqueólogo de las ideas. Yo creo que es alguien que, más que un escritor, se dedica a analizar, a pensar, a estudiar, a revisualizar todo lo que tiene una obra, como nos has ido diciendo a lo largo de esta tertulia, y se dedica a reestructurarla de tal forma que cuando la explica mantiene la esencia, pero te la puede explicar de una forma que la gente de su momento la puede entender. No sé qué opinas tú de esa perspectiva. O sea, sí pienso que... Me encanta esa perspectiva. Sí, bendito sea Dune, bendito sea Frank Herbert, que me dio esa definición que me encanta. Que yo siempre he pensado eso, ¿no? Es una arqueología de ideas. El científico en sí, cuando hace esa revisión, sea revisión histórica, sea revisión de otras ciencias, es un arqueólogo de las ideas, y el escritor que hace eso no se queda atrás. No, pienso yo, claro, es una opinión un tanto déspota en ocasiones, pero pienso yo que no es justo denigrar a una persona por que ésta decida reescribir, volver a contar algo, ¿no? Sí, no, yo siento que todas las fórmulas son posibles, que tienen la misma importancia en realidad. Bueno, todas las labores, siempre les digo yo, tienen la misma importancia, siempre y cuando nosotros
digamos, la intención de ser un aporte, Sí. en cierta forma. Y claro, yo no siento que ser un arqueólogo de las ideas sea una mala definición, ni tampoco una mala, eh, sí, sí, una mala actividad. Sí. Bueno, ya habiendo hablado de todo esto, ha sido una conversación bastante agradable. Creo que falta la última cosa de comentar y es... Nada, no es cierto, no voy a comentar mis traumas con Cumbres Borrascosas. Es todo un tema que ahí yo invito a tu hermana también. Es un tema jugoso. La autora era una mujer, ¿eh? Pero bueno. Hemos llegado ya formalmente al final de esta tertulia. Ha sido todo un placer, sinceramente, tenerte aquí. Me la he pasado genial, no sé tú. Sí, yo también. Creo que hemos dejado abiertas muchas preguntas interesantes, muchos temas que vale la pena estudiar, que vale la pena comentar, vale la pena meterlo en tertulia. Y no sé qué quieras decirle a los oyentes antes de que despidamos formalmente el programa. Bueno, ¿qué podría decirles? No sé. Esto sí que me tomó de sorpresa porque yo me guié por las preguntas y me olvidé de pensar algo más allá de eso. Supongo que invitarlos a disfrutar de la lectura, a tomarse los espacios también de la escritura. Yo cuando hablaba del Facebook, por ejemplo, como docente, pensaba en este espacio que de pronto la gente no se está tomando, o las personas, por ejemplo, que les gusta la lectura clásica, no se están tomando tampoco, están tomando otros espacios de pronto más académicos, y siento que este espacio se va quedando solo o de pronto al desamparo de personas que no tienen tanto interés tampoco, tanto en la escritura o en la lectura o en la literatura en general, como en vender. Y de pronto para mí sí que es como mi enemigo el vender por vender. Sí. Cuando se trata de literatura, el hacer libros, por ejemplo, solamente para vender. Yo siento que la literatura es un arte y que tiene que ser potenciado, y siento que es necesario tomarse esos espacios. El espacio de la plataforma, por ejemplo, donde hay mucho joven. Sí. O será mi espíritu docente que me pide que esté ahí, que aporte algo. El espíritu de madre, ¿no? Sí, también, sí, definitivamente. No soy madre. No, obviamente. Pero sí me nace este espíritu de cuidar también, de proteger a los más jóvenes, de entenderlos, de relacionarme con ellos. Es una cosa que me nace como docente, y el haber trabajado muchos años con adolescentes también. Sí, todo. Pero he trabajado con adolescentes por muchos años. Entonces, yo creo que de ahí, bueno, los adolescentes en general, mis estudiantes eran los que participaban de estas plataformas, por eso me llama también la atención. Sí, todo docente tiene el espíritu de padre o madre. Entonces siento que eso es lo que hay que hacer, y eso es como lo que hago el llamado, que nos tenemos esos espacios, claro. La literatura también, nuevos, modernos, sí. Pero también está lleno de gente que quiere otras experiencias. Yo no he tenido ningún problema en la plataforma con las historias que leí, he escrito, que he trabajado, y hay mucha gente dispuesta a conversar también en estos espacios de literatura y a cuestionarse cosas y a preguntar mucho. Entonces no es un espacio en realidad, es un espacio también para dialogar. Siento que eso es lo que me gustaría dejar. Sí. Bueno, pues como siempre se dice, el obrero es digno de su justo salario, pero siempre cuando se trata de un arte también hay que tener la vocación, no solamente el interés, ¿no? Y pues ya habiendo dicho todo esto, ha sido extensa esta tertulia para el estándar del templo, pero ha valido la pena. A todos los oyentes, ha sido un placer tenerlos aquí. Mi estimada Abril, ha sido un placer tenerte en este espacio, que has formalmente invitado a más tertulias, si así lo tienes a bien. Y a todos los demás, muchas gracias por quedarse con nosotros. Quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo a los usuarios Helios Secundus, que ha estado siempre con nosotros, y a Marini Sarne, que también ha estado con nosotros, que ella es más esporádica, pero igual le mandamos un fuerte saludo. Fuera de esto, el templo les desea una buena noche y que tengan una excelente semana. Hasta luego, adiós. Adiós.